Entonces, como dice ahí, espérate que para entrar. Mayor incidencia en mujeres, bilateral, gravedad del ataque. Se asocia a contracción de los músculos de la cara, mandíbula y cuello que se contraen como respuesta al estrés. Como ustedes ven, el estrés tiene una gran participación, cansancio y excitación que generan tensión. Se produce un espasmo y disminuye el suministro sanguíneo y se produce material de desecho que estimula los receptores del dolor. Se utiliza relajación, tratamiento, cambio de posición, hay muchísimas fórmulas. A veces una funciona, otra no funciona tan bien. Mírenlo aquí, como dice ahí, cefalea por contractura muscular. Miren ahí, ese es un dolor en el músculo temporal que a veces se parece a síndrome de disfunción temporomandibular. Puede estar, algo multifactorial. ¿Qué dice ahí como término general? La mayoría. ¿Qué dice ahí? ¿La mayoría de qué? ¿Quién me lee lo que dice ahí? La mayoría de los dolores de cabeza son causados No por se oye bien, está como el sí, ahora micrófono, me escucha. el micrófono tuyo está como flojo. A ver, hablo otra La vez. mayoría, Sí, ahora sí. eso es lo que hay que leer, doctor. Sí, sí. La mayoría de los dolores de cabeza son causados por contracción muscular o problemas con el flujo sanguíneo. Lo que decimos siempre, o sea, generalmente eso, o contracturas musculares o problemas con el flujo sanguíneo. Por ahí es que están. Esas son las dos causas principales de la mayoría de los dolores de cabeza. Miren aquí, lo que yo le comenté ahorita. Arteritis de la temporal o arteritis de Horton, como le llaman también. ¿Qué dice ahí? Deja ver, ¿quién me lee? ¿Afecta a quién? Arteritis de la temporal. Exacto, exacto. Cefalias por tracción o inflamación. Afecta las alas temporales de la arteria carótida externa, más frecuente en edades avanzadas, 60 años y en mujeres. Provoca un dolor sordo y constante en las sienes y la región occipital, que se acompaña de fiebre, apatía, malestar general y velocidad de sedimentación elevada, pérdida de visión ocular por afectación de la arteria oftálmica. Asimismo, puede aparecer un síndrome de polimial. ¿Cómo es que dice ahí? Polimialgia, o sea, dolor, polimialgia. Polimialgia ¿Qué reumática. quiere decir eso? ¿Qué es eso, polimialgia? ¿Qué quiere decir polimialgia? Poli y mialgia, ¿qué quiere decir eso? Hagan decompongan en las dos raíces griegas que tienen que ver. Poli, ¿qué quiere decir? Poli, ¿qué quiere decir eso? Dolor. ¿Qué? ¿Quiere decir qué? Dolor. Dolor, ¿qué es polimialgia? Poli, vamos a ver lo que es poli. ¿Qué quiere decir poli? Dolor en varios músculos. Exactamente. Poli quiere decir muchos y mialgia, dolor. O sea, dolor en varios músculos de tipo reumático, que se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué se Por caracteriza? rigidez y dolor de la musculatura cervical, los hombros, incluso miembros inferiores en algunas personas. A la palpación, la arteria temporal que aparece en dureza dolorosa. Usted ve lo que yo le dije, o sea, eso es la arteritis temporal o la arteritis de Horton también. Dijimos que la arteria temporal está ¿dónde? ¿Por dónde pasa? ¿Por debajo de la mandíbula o encima de la frente? ¿Por dónde pasa la arteria temporal? Delante del trago. ¿Por dónde? Delante del trago. Exactamente. Como yo le mencioné ahorita de la arteritis temporal de Horton, o sea, pasa por ahí por delante del trago de la oreja, que eso es una de las ramas terminales, que son la maxilar interna y la temporal superficial. Bien. Miren aquí. Arteritis temporal, como dice ahí, polimialgia reumática, porque duele muchos músculos, polimialgia. Mira cómo se ve, dolor aquí, dolor en todas esas cosas. Eso es la arteritis temporal de cero gigante o de arteritis de Horton o polimialgia reumática. Eso se eleva la eritrosedimentación, que es la velocidad con que el globo roba. Esa es una de las pruebas que se utiliza, la eritrosedimentación, una de las pruebas que se utiliza en diagnóstico de reumatología, eritrosedimentación. Bueno, esto sí es importante. ¿Quién me lee lo que dice ahí?
La valoración general. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. ¿Se oye o es que no se oye? Que está muy bajito. Sí, doctor, se escucha, yo lo leo. Ah, ok, léelo, está bien. Valor general. Ante una cefalea y antes de recetar analgésicos, hay que hacer una cuidadosa anamnesis. Este interrogatorio debería incluir, número 1, historia familiar, número 2, edad de comienzo, frecuencia con que aparecen, duración y evolución, localización, ya sea uni o bilateral, generalizada o focal. Si es frontal, más funcional, carácter o naturaleza, ya sea pulsátil o continuo, superficial, profundo, constante o intermitente. La intensidad va de intenso a leve. Exacto. Síntomas y signos acompañantes. Síntomas y signos acompañantes. Oculares, neurológicos. Cambió, doctor. Sí, sí, espérate, fue que se cambió aquí. Sigue, ok, ahora sí. Existe Factor que puede. o no de Exacto. pródromos, no sé qué significa pródromos. Eso es como Factores que pueden precipitar. el pródromo se refiere a un aviso que te da, como lo que yo decía, pródromo, son esas manifestaciones cuando se ve luces, cuando se ve como lo que le pasa, es como una especie de aura, es algo que te avisa que se va a presentar el ataque, a eso que se refiere pródromo, a la aparición, un aviso que te da, eso es pródromo. Sigue entonces factores que pueden precipitar la cefalea, ¿cuáles son? Abajo que dice ahí. Los factores que pueden precipitar la cefalea, el estrés, la ingesta de algún tipo de alimento, la ansiedad. Exactamente lo que vimos ahorita. Recuerden que Ya no había. se ve No, ya no se ve ahí, ya ahí como que medio se salió. Déjame ver, parece que sí. Entonces, miren lo primero que dice aquí. ¿Qué es lo primero que dice ahí en la línea de arriba? ¿Eso qué es? Esa primera línea que dice. Vigilar la tensión arterial. Exactamente, por eso yo le digo siempre, en esos dolores de cabeza, esos dolores así de la nuca, esos dolores de cefalea, siempre la tensión arterial debe tomarse en cuenta, porque muchas veces eso es lo que desencadena el dolor y el paciente es hipertenso y no lo sabe. Entonces, por eso insistimos mucho siempre en la toma de la presión arterial como algo de rutina, porque eso es una prueba que nos va a permitir valorar. ¿Qué más dice después? Dice respuestas de hipersensibilidad, lagrimeo, rinitis. Exacto. Observar desvanecimientos, desvanecimientos, perdón. Sí. Debilidad, tamaño de las papilas. Pupila, de las pupilas. A la luz. Las de pupilas, perdón. Sí. Y respecto a la luz. Comprobar la gama de movimientos del cuello, rigidez. Repercusión de la ABD. Grado de incapacidad. Repercusión en la familia. En la familia. Exacto. Medio paciente, ya que puede existir una relación directa, exposición a determinantes humos, conocer los hábitos y estilo de vida, alcohol, drogas, tabaco, ingesta de fármacos. Se debe realizar un diagnóstico general y neurológico. Como ustedes se fijan, la tensión arterial, el tamaño de la pupila. Bueno, en este caso no vamos a hacer lo que se llamaría un fondo de ojo, pero cuando hay, por ejemplo, se lo digo, cuando hay trauma intracraneal importante, se observan el tamaño de la pupila y la respuesta a la luz. Entonces, si se observan que una pupila está más dilatada, una pupila está más grande que otra, se observa lo que se llama, ¿cómo se llama? Hay una que se llama en inglés, dímelo, cómo no, dime. La midriasis. Exactamente, pero se observa, midriasis es la dilatación de la pupila, entonces se observa cuando hay un trauma importante, hay una fórmula que se llama la fórmula PERLA, como son las siglas PERLA, P-E-R-E-A-L, que se llama pupil, o sea, pupila, equal, se refiere a que estén iguales, pupil equal, round, que estén redonda y que estén reactiva a la luz también.
y light accommodation, o sea que te responda a la luz. Deben estar del mismo tamaño las dos pupilas. Si hay una pupila que está más grande, algo está pasando intracranealmente. Eso es una cosa que uno cuando está manejando trauma, se le mira la pupila, se le pone la pupila a ver si es reactiva a la luz. Porque cuando le da la luz, ustedes han visto los gatos, cuando un gato le da la luz al oscuro, como que se le pone la pupila chiquitica. Entonces, digo, se le pone la pupila dilatada. Eso es la pupila, a ver si está reactiva, porque eso te da una información si está ocurriendo algo intracranealmente. Esas son cosas que hay que tomarlas en cuenta. O sea, el tamaño de la pupila, la fórmula perla, pupila igual de reactiva, redonda y respuesta a la luz, acomodación a la luz. Bien. Son cosas que uno como odontólogo no las piensa, pero después cuando uno sale a la calle, uno tiene que aprender de todas esas cositas. Bien. Entonces tenemos aquí procedimientos diagnósticos. Quizás ya nosotros no tengamos muchas cosas de esas, pero exploración neurológica, radiografía de cráneo con una exploración de fondo de ojo, que es lo que yo le decía eso, la fórmula perla, o sea, a ver si la pupila está reactiva, redonda, isocóricas se llaman así. Isocórica quiere decir cuando tienen el mismo tamaño, y anisocoria quiere decir cuando una pupila está más grande que la otra, están desiguales. Pupilas isocóricas reactivas se le pone en el examen neurológico, pupilas isocóricas reactivas a la luz. Eso. Isocóricas, es el tamaño iguales. Entonces decimos exploración de fondo de ojo, nosotros no vamos a hacer fondo de ojo porque no somos tampoco, no estamos tan en eso, no hacemos tantas cosas. Análisis de laboratorio, provocación de histamina. La histamina es una sustancia que se libera cuando hay reacciones alérgicas. Tomografía, resonancia magnética, arteriografía, función lumbar. Y eso son cosas que competen más bien al neurólogo, quien vaya a manejar eso. Pero bueno, intervención de enfermería, eso es importante. ¿Qué dice ahí? Eso es importante. Vamos a ver. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿A qué se refiere eso? Intervenciones de enfermería. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién dice ahí? ¿Actuar qué? Oh, pero bueno. Actuar risa, preguntar cómo se siente mejor, comentar posibles acciones para aliviar el dolor y poner en práctica las medidas elegidas. Colocar cómodamente, estimular el reposo adecuado, proporcionar un ambiente silencioso, tranquilo y con poca luz. Evitar la luz directa sobre el paciente. Sí. Elevar la cabeza de la cama, dar masajes suaves en el cuello y hombros. Administrar las medidas terapéuticas prescritas, controlar su eficacia, reducir el número de visitas, evitando estímulos innecesarios. A las actividades, permitiendo periodos de descanso. Administrar antieméticos con el fin de evitar los vómitos. Promover la ingesta de líquidos y alimentos en pequeñas cantidades y controlar el balance hídrico. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué son los antieméticos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un antiemético. ¿Qué son los antieméticos? ¿Quién me dice lo que es un antiemético? Para prevenir Eso náuseas. es para el sangrado. ¿Antiemético o antihemorrágico? Antieméticos. Antiemético para prevenir náuseas y vómitos. Exactamente. ¿Y cuál es el que más se usa? Generalmente la dramamina o el Gravol se utilizan como antiemético. Antiemético. Antihemorrágico es otra cosa, ya eso sí para controlar el sangrado, pero antiemético para evitar los vómitos. Generalmente dramamina es el más conocido, difenidramina, y el Gravol también se usa también. Pero bueno, yo solo menciono, pero ya eso está fuera de control de nosotros. Bien. Importante evitar los agentes favorecedores, tabaco, alcohol, estrés, alimentos. Eso tiene que ver ya con cierta susceptibilidad de alguna persona, pero no es necesariamente todo el mundo. Evitar la ingesta de estimulantes como café, Coca-Cola, alcohol, desaconsejar la ingesta de alimentos ricos en sodio para evitar pacientes susceptibles, evitar los vasodilatadores, tratar la ansiedad y depresión, evitar la vía oral. Eso es importante para evitar que el paciente te vaya a vomitar y vaya a hacer una broncoaspiración, porque eso sí es un problema.
paciente que vomita y te broncoaspire, ahí te estaba metiendo en un lío, sí. O sea, tratar de controlarlo y sedarlo y si es posible, manejarlo en base a una solución para que hasta que el paciente ya haya mejorado su condición neurológica en general. Los esfuerzos para defecar, maniobra de Valsalva, todas esas cosas, bueno. Describir los síntomas, fiebre alta, rigidez de cuello, ese tipo de cosas es importante valorarlo, si tiene cuello rígido, si tiene temperatura, si las cefaleas son hipertensivas, otro, pero saber tratar el síndrome de tensión premenstrual, eso la mujer, enviar, si es una mujer que toma, también los anticonceptivos orales pueden dar esas cosas. Evitar la exposición a luces intensas o parpadeantes, como hemos dicho, eso también, las luces intensas siempre molestan, las luces y el ruido, eso molesta. Fomentar el mantenimiento de un régimen de vida homogéneo, es decir, que se levante por la misma hora, evitando levantarse, evitar las situaciones de tensión, el estrés de trabajo, todo ese tipo de cosas, tratar de mejorarle todo el entorno. Esto, acupresión, ya esto tiene que ver más bien con la gente que utiliza acupuntura y acupresión, esa presión digital, algunos puntos específicos que pudieran tener, ya eso se sale de la mano de nosotros. El punto 1, la membrana de la piel entre el pulgar y el índice. Esos son puntos de acupresión, apretar ahí un poco para disminuir la cefalea. El punto 1, el punto 2, en cada, encima del ojo, debajo de la parte central de la ceja. También, y eso son técnicas que bueno, eso tiene su uso y sus creyentes, sus fervorosos. Es importante aquí. ¿Qué dice ahí? Eso primero. Esa es otra causa que tenemos que tomar pendiente. ¿Qué dice ahí? Dice sinusitis. Se presenta dolor detrás del hueso de la ceja y o los pómulos. Los pómulos o el malar, exactamente. Cefalea en racimo. Cefalea en racimos. El dolor se concentra en la alrededor de un ojo. Exacto. Por tensión. Por tensión, el dolor es como una banda que se aprieta a la cabeza. Exactamente. Y migraña. Migraña, dolor, náuseas y cambios visuales son típicos. Fíjense eso, la migraña. O sea, a veces son pequeños detallitos que nos van a servir para diferenciar una condición de la otra. Fíjense, la sinusitis ¿a qué se puede parecer en términos odontológicos? ¿A quién se parece y en qué zona se presentaría una sinusitis maxilar? ¿Dónde se referiría el dolor? ¿Dónde ustedes piensan que aparecería el dolor? De una sinusitis maxilar, que es la más frecuente. ¿Dónde sería? ¿A dónde? ¿A dónde dolería? ¿Dónde se reflejaría? ¿Dónde te aparecería el dolor que el paciente te refiere? Me duele ahí más o menos. ¿Dónde ustedes creen que sería ese dolor? El seno maxilar. Sí, pero y en la boca, pero tú dices seno maxilar, pero ¿dónde más dentro de la boca? A nivel de segundo y tercer molar. Y exactamente a nivel de los molares superiores, primero y segundo y tercero, y a veces los premolares. A veces hay dolores. Fíjense, se lo doy esto como un consejo. A veces el paciente te llega, me está doliendo la muela, 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 loco de un dolor de muela. Y ustedes lo examinan y no encuentran una caries, no encuentran una enfermedad periodontal, no encuentran una sensibilidad en el cuello, no encuentran un trauma ocular. Y tú dices, ¿qué fue? Ahí entonces piensen ahí en una sinusitis, porque se han sacado muchas muelas superiores, muchos molares superiores, sin problema, porque el paciente le dice que eso, le duele esa muela, que le duele esa muela, y el dentista no se la. Y si el dentista no tiene el criterio claro y le manda a hacer una radiografía de Water, lo que fuera, a investigar, le saca la muela y el dolor sigue igualito, porque el dolor no estaba en la muela. Se lo digo para que no caigan en esa trampa, porque esos dolores de sinusitis es un dolor de muela purito. O sea, tú dices, me duele esa muela, me duele el primer molar, me duele el segundo molar, me duele ahí que no lo aguanto, y que me duele, y que me duele. Y cuando ustedes chequean, no es un dolor de muela, es una sinusitis, es un dolor reflejo. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. Se lo doy como consejo para que no se dejen manipular de los pacientes en cuanto a relación de los dolores. No es que el paciente lo quiera hacer de mala intención, pero por la misma ignorancia, y él te describe realmente el dolor donde lo siente. Entonces tú como profesional es que tienes que decir, pero ven acá, yo no veo nada ahí, aquí tú le haces pruebas y esto, no veo caries, no veo enfermedad periodontal, no veo
ninguna gingivitis, ninguna condición que me haga pensar que ese dolor viene de ahí. Entonces, mande a hacer una radiografía de Water, mande a hacerle una radiografía de seno maxilar, lo que fuere, una 3D, lo que fuere, para usted descartar. Entonces usted le dice al paciente, mire, usted lo que tiene sinusitis, usted debe ir de un otorrino. Se lo doy eso como consejo para que no caiga en esa trampa, porque muchas muelas superiores han perecido, han sido sacadas innecesariamente. Como ustedes ven, la cefalea y racimo, el dolor se concentra alrededor de un ojo. El dolor por tensión es como una banda, como si fuera esa banda que se ponen a veces, un turbante que se ponen en la cabeza, eso, pero que te aprieta. Y la migraña, dolor, náusea y las luces, los escotomas, las luces brillantes, o sea, todos esos dolores, para uno tratar de afinar un poco los detalles y uno saber diferenciar el uno del otro, ¿me entienden? Este es importante. Lees eso ahí, ¿quién lo lee? Para que, ahorita que comentamos. Este es importante porque este es otro dolor también carpetoso. Vamos a ver, ¿quién es? Dime. Yo lo leo. Muy bien. Neuralgia de término. Dice, afecta a la distribución sensorial del nervio trigémino, quinto par craneal. Tiene 3 ramas, la oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Se caracteriza por dolor Paroxístico. Es un dolor. punzante. Es un dolor así tremendo, un dolor penetrante, paroxítico, un dolor que te desespera, te lleva hasta la locura. Bien, sigue. Que se irradia a lo largo del trayecto de una de sus ramas. Exacto. El dolor es tan intenso que puede provocar muecas por contracciones faciales, por lo que se conoce también tic doloroso. Es más frecuente en mujeres sobre quinto década, o sea, somos los 40 y los 50 años, 40 o 50 años, o sea, cuarta o quinta década de la vida. Ok. Tiene un comienzo fulminante, como una descarga eléctrica, quemadura distribuida por uno o más ramas. El dolor termina tan rápido como su comienzo, de 1 a 15. Su etiología es desconocida. Infecciones, traumatismos, los paroxismos se desencadenan por cualquier estímulo. Afeitarse, cepillarse los dientes. En el trayecto del nervio existen unas zonas conocidas como puntos gatillo en la mínima estimulación. No se ve la letra para abajo. Sí, en lo cual sí no se ve bien. Déjame ver, que yo no sé qué pasó. La mínima estimulación, creo. La mínima dispara, como deja ver. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sí, como que se subió, como que se salió. Bueno, o sea, lo importante, los paroxismos se desencadenan por cualquier estímulo, lavarse, afeitarse. En el trayecto existe una zona conocida como punto gatillo, en los cuales la mínima estimulación como que dispara el cuadro doloroso. Exactamente. Eso como que se salió la diapositiva. Doctor, Déjame ver. Dime. eso como duele en todo el trayecto del nervio, significa entonces que toda la cara le va a doler. No, ¿qué dice ahí? A lo largo del trayecto de una de sus ramas, ya lo arreglé, ya subí la diapositiva, que era como que se había salido un poquito. Punto gatillo, o sea, en la segunda y la tercera rama, o sea, en el maxilar superior y maxilar inferior. Ahí, en el oftálmico es muy raro que ocurra la neuralgia del trigémino. Ese dolor se dispara, como dice aquí abajo, unos puntos gatillos. Tiene un punto que si tú lo topas, es como el gatillo de un revólver, que si tú lo aprietas, dispara. Eso es lo que quiere decir. O sea, unos puntos gatillos, en los cuales la mínima estimulación origina el cuadro doloroso. Entonces eso es importante que sepamos que la neuralgia del trigémino es un dolor de 1 a 15 segundos. Eso es rapidísimo. El dolor termina rápido. Ha habido casos de pacientes que se han suicidado porque no se pueden ni tocar, pero es un dolor que como una descarga eléctrica es poderosísima. Es uno de los dolores más tremendos. Hay un medicamento que se llama para el manejo de la neuralgia del trigémino, que es el Tegretol, la carbamazepina. Hay otro sustituto también que son los oxcarbazepina, y después hay otro medicamento. Bueno, no vamos a dar una clase de farmacología del trigémino, de los medicamentos, pero bueno, mírenlo aquí, como ustedes ven, aquí está el trigémino, las 3 ramas,
el oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior. Ah, mírenlo, ahí está muy bien. La rama del oftálmico, ahí casi no, en la segunda o tercera rama, ahí es que se presentan con mayor frecuencia las neuralgias del trigémino. Es realmente un verdadero tormento. Hay varios procedimientos. Uno de ellos era alcoholizar, inyectar alcohol el ganglio de Gasser, que es donde se forma, donde se sale de la cavidad craneal el ganglio de Gasser. Se alcoholizaba. Otro era, yo tuve una vez un caso con un neurocirujano que ese fue un caso casi de libro, podríamos decir. Ese paciente no era una neuralgia del trigémino, fue una neuralgia que empezó en la región occipital y fue migrando. Del occipital le fue subiendo al frontal y del frontal bajó a la infraorbitaria y después del infraorbitaria bajó al maxilar. Es decir, y lo íbamos cauterizando y lo movíamos de un lado al otro. El paciente quedó prácticamente con media cara anestesiada, pero él mejor prefirió tener media cara anestesiada que no un dolor permanente. Oigan, eso fue un caso que no se me olvida porque no lo he vuelto a repetir, ni lo he vuelto a ver. Ese caso, esas neuralgias faciales son una cosa tremenda. O Bueno, sea, ¿usted dime. le durmió como que el nervio de manera permanente? Sí, exactamente. Lo pusimos de manera permanente, el nervio, sí. Lo dejamos de manera... Ahora yo tengo una pregunta. ¿Un dolor permanente que tú no controles o una anestesia permanente? No anestesia. Exactamente. Esa fue la conclusión que tuvimos que llegar porque el paciente el dolor no lo soportaba. Entonces era mejor tener media cara anestesiada que no media cara con un dolor permanente. Son esos conflictos difíciles, ustedes saben, difíciles de manejar, pero lo tuvimos que hacer así. Tuvimos que darle una, vamos a decirle, una parestesia permanente. Lo cauterizábamos directamente con un cauterio. Cuando localizamos el infraorbitario, yo entré por dentro de la boca, porque el neurocirujano me dijo, mejor como tú manejas la inervación de la cara, hicimos una incisión por dentro de la boca, se visualizó el infraorbitario, se quemó. Al poco tiempo bajó, le dio entonces al dentario inferior, abría atrás en la espina de pi, y cauterizarlo ahí. Y terminó, bueno, el paciente terminó con la media cara dormida. La suerte que era la parte sensitiva, no la parte motora, porque la parte motora está dada por el facial. O sea, el paciente tenía su movilidad y podía comer y todo, pero es un cuadro que cualquiera lo piensa, tú sabes, son situaciones extremas, vamos a decir así. No es nada agradable. Entonces, mire, como dice aquí, el dolor se percibe en la frente, alrededor de los ojos, nariz, mejilla, labio superior, inferior, cara, según la rama. La complicación, parálisis facial, si uno topa el facial, pero si no es una esclerosis múltiple. Dime, Jesús. Dime. No, termine y después pregunto. No, dilo, no importa. ¿Cómo usted logra la anestesia permanente? Pero lo cauterizamos, le levantamos el nervio. Cuando tú visualizabas el nervio, le daba un cauterio. ¿Te entiendes? Lo cauterizamos, eso fue. O sea, con un cauterio como el que se usa en cirugía para tú quemar los vasos sanguíneos. Localizamos la rama de... Yo empecé a partir del infraorbitario. Abrimos por dentro de la boca, fondo de surco, se localizó abajo la fosa infraorbitaria. Ahí se le dio y candela. Y después queda menos de un minuto. Volvemos otra vez. Yo creo que podemos otra vez más, ¿verdad? Porque son las 3:30. ¿Podemos volver una vez más o qué me dicen para saber? Sí, continuamos. Perfecto, bien. Entonces, cuando se caiga esto, espera un ratito en lo que cargue y seguimos. Bien. Entonces, como ustedes ven, las complicaciones que pueden aparecer, como decía, carbamazepina o porque puede dar, como decía ahí, leucopenia.